para aprovechar el tiempo. Eduard, ¿estamos grabando, sí o no? Sí, señor, ya estamos grabando. Ya acabaste de decir que empezáramos, ya estamos grabando. Al canal de YouTube. Listo, al canal de YouTube y luego lo compartimos en el grupo grande del movimiento psicopolítico. Bueno, listo. Entonces, compañeros, mire que yo hoy quería iniciar este ejercicio del conversatorio hoy de la autoestima y cultura, que es el capítulo que trabajamos esta semana. Estuve pensando mucho en el tema de la autoestima, sobre todo con respecto a lo que es, digamos, la autoestima de los psicólogos. Esa afirmación, la autoestima de los psicólogos, ubicándolo en nuestra profesión. Y entonces me lo planteaba con tres preguntas, que es lo que quiero como plasmar en una imagen para compartírselos. En tres preguntas, entonces, para que tomen nota. Si de pronto alguien me ayudara ahí escribiéndolas ahí en el chat, las tres preguntas de la autoestima de los psicólogos. Dale, Entonces, compañero. la primera es, ¿qué sentimos por nosotros como psicólogos? Buena pregunta. ¿Qué sentimos ¿Qué sentimos por nosotros como psicólogos? ¿Qué sentimos por los otros como psicólogos? No, por nosotros, como estamos hablando de Por nosotros. autoestima, por nosotros como psicólogos. Sí, Ah, ya. Ok. como estamos hablando de nosotros psicólogos profesionales, ¿sí? ¿Qué sentimos por nosotros como psicólogos? Eso es, Listo, como la psicólogos. segunda. La segunda es, la segunda es, ¿qué pensamos de nosotros como psicólogos? Ok. Sí. Y la tercera es, ¿qué hacemos por nosotros como psicólogos? ¿Qué hacemos No, por ¿qué nosotros? pensamos? No, ¿qué pensamos de nosotros? De Ah, nosotros como psicólogos. Pensando pues en la idea de la autoestima de los psicólogos. ¿y la tercera cuál Y es, la Andrés? tercera, sí, y la tercera es, ¿qué hacemos por nosotros como psicólogos? Me pareció pertinente conectar la idea del concepto de autoestima con la profesión del psicólogo como tal, ¿sí? Porque, porque tiene mucho que ver, ¿sabes? Desde lo personal, desde lo profesional, desde nuestro quehacer. Mi pregunta hipótesis es, ¿qué tanto influirá la autoestima, nuestra autoestima, en cómo nos sentimos con nosotros como psicólogos? ¿Qué pensamos de nosotros como psicólogos? ¿Qué hacemos por nosotros como psicólogos? ¿Qué respuestas podríamos dar a estas preguntas del ejercicio de nuestra profesión? Porque en el ejercicio de nuestra profesión hay dos elementos. Como ustedes saben que esto es un proyecto de formación, esto es formación, o sea, aquí nos estamos dando forma y en este caso nos estamos formando en autoestima para darnos una forma eh, de autoestima que tenga impacto positivo sobre el ejercicio de nuestra profesión. Entonces, mmm, me parece que hay dos hilos ahí por conectar, por tejer, el hilo de la autoestima y el hilo de la profesión como tal, como psicólogos. Bienvenidos a los nuevos compañeros. Ya están llegando Gracie, Gloria, César. Hola Andrés, buenas noches. Hola colegas, buenas Estamos noches dando a paso. todos. Un abrazo, César. Buenas Hola, noches, Gracie. Gracie. Buenas noches. César, ¿cómo están? Entonces estábamos diciendo, compañeros, que, oiga, compañero César, compañero Eduard, en Señor, el chat, cuando las personas nuevas van llegando, ellos no ven lo que se ha escrito en el chat, ¿cierto que no? creo que no. De igual manera lo voy a volver a copiar. Plantea las preguntas ahí, compañeros, para los que recién llegan. Hoy vamos a hablar de la autoestima y la cultura. Y pues como es la autoestima y la cultura, pues nos estamos preguntando por un elemento de la cultura que es, digamos, la profesión del psicólogo y de cómo la profesión del psicólogo lo podemos conectar con la idea de la autoestima. Entonces hablamos de la autoestima de los psicólogos.
la autoestima de los psicólogos. Porque yo estoy pensando, mi hipótesis es que la manera como nosotros nos sintamos frente a nuestra profesión de psicólogos, pues tiene un impacto, ¿no? Por eso nos preguntamos, ¿qué sentimos por nosotros como psicólogos? ¿Qué pensamos de nosotros como psicólogos y qué hacemos por nosotros como psicólogos? Es esa pregunta que nos hacemos. Porque, porque sabemos que hay unos determinantes sociales que afectan, digamos, como la empleabilidad del psicólogo, la productividad del psicólogo, el ejercicio de la profesión de psicólogo. Hay unos determinantes sociales, pero también hay unos determinantes individuales, personales, ¿sí? O sea, como individuos. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta porque eh, si nosotros como individuos tenemos, digamos, una cuestión con la autoestima, por ejemplo, que por X o Y razón, por formación, por estructura, por crianza, por historia de vida, hemos tenido de alguna manera ciertas dificultades en relación con la autoestima, pues ¿qué impacto tendrá eso sobre el ejercicio de nuestra profesión? O sea, de hecho, sabemos que hay colegas nuestros que ni siquiera ejercen la profesión, son psicólogos, pero no están ejerciéndola y de alguna u otra manera, ¿qué afectación tendrá eso sobre su autoestima? Entonces quería plantear esas preguntas como para reflexionar, como para darle inicio al conversatorio de hoy, porque me interesa mucho que conectemos la idea de la autoestima con la autoestima de los psicólogos, porque esa es como la formación que le queremos dar al movimiento psicopolítico, es decir, que nosotros tengamos muy buena autoestima como personas y también como psicólogos. ¿Quién quiere empezar reflexionando esas preguntas? Rápidamente, mientras entramos de lleno en el desarrollo temático. De a uno. Bueno, compañeros, yo quisiera conversar un poco respecto a esas preguntas y pues ahorita el compañero Andrés lo acaba de decir. Pues bueno, yo hace un buen tiempo pues no estoy ejerciendo directamente la carrera como desde un plano institucional. Sin embargo, a pesar de eso, mi vocación hacia mi profesión es muy grande. Yo creo que ha dejado bastante mm, significancia a muchas personas, a muchos lugares, a muchos grupos. Y bueno, ¿cómo me siento? Me siento como un profesional que no deja de amar lo que hace, que sigue adelante a pesar de las circunstancias, que tal vez sí en algún momento de la vida se sentía muy culpable, se sentía un poco incapaz e impotente. Tal vez se sentía de que tal vez por culpa mía las cosas eran lo que sucedían, pero me di cuenta que no, no todo implica responsabilidad mía. Hay algunas cosas que sí, hay otras que no. Y esas cosas que sí implican, pues las estamos haciendo. Me estoy dando la del todo a través de este movimiento. Tengo 38 años, soy graduado en el año 2008. Y bueno, yo creo que hay muchas cosas que quiero aportar aquí en Colombia y creo que pues se las he demostrado de alguna u otra manera y pues yo creo que seguimos con esa motivación, con esas ganas de seguir adelante a pesar de las circunstancias y de todas maneras yo creo que van a haber muchos frutos, siento, espero que las cosas van a salir adelante. Esta vez creo que estoy en el lugar donde debía estar hace tiempos y es en este movimiento, porque hace mucho tiempo yo también quería quería impulsarme en relación con la psicología en Colombia, pero tal vez por mi falta de madurez o tal vez por experiencia o por conocimiento, pero tuve la oportunidad de conocerlos a ustedes en el movimiento psicopolítico y pues la verdad me siento muy contento y muy orgulloso de estar aquí con ustedes. ¿Qué pensamos nosotros como psicólogos? Pues que somos un grupo que estamos en ese querer hacer y dejar una huella aquí en este país, sobre todo por la paz.
porque yo creo que las dificultades que más tiene este país es todo lo relacionado con el conflicto interno, y pues ahorita en estas situaciones coyunturales de la política, creo que es el momento oportuno para que nosotros entremos, nos demos a conocer, que seamos ese puente entre esos bandos que siempre han peleado toda la vida, y sobre todo pues pensar en las personas que están en los territorios donde inclusive el gobierno nunca ha podido estar o está muy lejano. Qué bueno sería eso. A mí me gustaría muchísimo que el movimiento psicopolítico estuviera en todos los territorios, donde estuviéramos con las botas puestas trabajando. Y bueno, tengo muchas expectativas, tengo muchas motivaciones. Creo que he mostrado algunas cosas en el movimiento, creo que he podido hacer algunas cosas, he aprendido muchísimo, también he cometido errores, pero a pesar de eso, pues esa es la vida, ese soy yo. Y la verdad me siento muy orgulloso de mí mismo en ese sentido. Bueno, qué bien con eso, hermano, qué bien con eso y que el movimiento también contribuya con ese propósito. Si ven lo que aterrizamos, ¿ves? Esas preguntas nos permiten pensarnos la autoestima como tal, o sea, cuando hablamos de una de las prácticas de autoestima que es vivir con propósito, entonces nuestra carrera nos da propósito. Uno se pregunta, oiga, ¿usted encuentra propósito en la profesión de psicólogo o no? Porque independientemente de que esté vinculado a una institución o no, más allá de eso, de creer que soy psicólogo es porque estoy en una empresa, nosotros somos psicólogos independientemente de si estemos empleados o no, o estemos lo que estemos haciendo, nosotros tenemos una profesión y la idea es ejercer esa profesión y ese llamado. Bueno, ¿quién más quiere hablar a propósito de eso? Y si quiere de una vez entre en acción con la reflexión sobre lo leído en este capítulo de la autoestima y la cultura. Adelante. Compañera Mónica Yepes creo que levantó la mano, perdón. Adelante, Mónica. Sí, Yepes. quisiera como, no sé si empezar por la tercera, porque me quedó resonando la tercera. ¿Qué hacemos por nosotros como psicólogos? Y yo pienso que parece una cosa obvia, pero siempre hay que hablar del trabajo personal. ¿Qué hacemos? También lo escribí. El trabajo personal, y no digo solamente hacernos psicoterapia, sino todos los trabajos personales como los veamos, la formación, el contacto social, eh, cómo miramos la profesión, pero definitivamente yo como psicoterapeuta creo que los psicólogos debemos pensarnos, pues debemos mirarnos. Y si hace falta que haya como un tercero o alguien que nos ayude en esa mirada. Por eso creo en lo del trabajo personal y la psicoterapia. Por lo menos para mí ha sido como una puerta de entrada hacia otras situaciones que yo no conocía de mí y que he podido aportar también. Y eso me abre la puerta a las otras dos preguntas que haces, Andrés, que me parecen muy pertinentes, que son lo del sentir y el pensar como psicólogos. Pues yo pienso que por ahí lo decía Daniel, lo de la misión. Edward también dijo como toda la conexión de él como con la parte social, y yo me identifico como con esas dos cosas también. O sea, hasta qué punto sentimos lo que hacemos. Y yo, por lo menos a mí, la idea que me ayudaba a estar conectada con lo que hacemos en momentos de crisis, cuando he dicho yo porque soy psicóloga, yo porque estoy haciendo esto. Por ejemplo, en la pandemia, yo pensé muchas veces, yo porque estoy aquí, yo me quiero salir de esto, porque fue una época muy dura, nos tocó escuchar cosas muy duras, y sin embargo, pensé en lo de qué sentía como psicóloga, y me seguía conectando este hilo social, por ejemplo, esto que estamos haciendo juntos. Si no estuviera conectada con esa idea social, creo que ya me hubiera salido de ser psicóloga hace mucho tiempo. Y también en lo de cómo me pienso, lo veo de la misma manera, cómo pienso y me siento como parte de un rompecabezas que estamos armando todos. Y también me alegra mucho estar acá y pertenecer a este grupo. Gracias. Qué bueno por eso, Mónica. Gracias por ese testimonio. Y nuevamente reitero la idea de que
si ven cómo hablamos de la autoestima de los psicólogos y la forma como lo expresamos, como lo expresa Mónica, como lo expresa Eduard, inmediatamente nos conecta con la práctica de vivir con propósito. O sea, yo creo que a todos nos da ese sentido de propósito y me parece chévere que nos pensemos eso, qué hacemos por nosotros como psicólogos. Me gusta lo que compartes, Mónica, sobre el trabajo personal. Qué bueno, mira, que eso es lo bueno de hacer estas tertulias, porque uno aprende mucho de todos. O sea, hacernos trabajo personal, pero enfocado en dos áreas, y lo que te entendí. Está bien hacernos psicoterapia y también psicoeducarnos, o sea, hacernos psicoeducación, o sea, de forma autodidacta podemos hacer las dos, psicoterapia y psicoeducación, pero también en esto que estamos haciendo acá, en este grupo que estamos haciendo acá, en este trabajo que estamos haciendo acá. Aquí nos estamos haciendo, contribuyendo con nuestro trabajo personal. O sea, en pocas palabras, darle a nuestra profesión gremio es un gran, es un acto de responsabilidad con nosotros mismos como psicólogos. Adelante, Mónica. Mónica Liliana Ruiz. Buenas noches a todos. Bueno, Andrés sabe que yo hago mucha reflexión frente al deporte que practico y yo mi profesión la veo desde el punto de vista del deporte que hago, que es la escalada. A mí la psicología siempre me ha parecido como una ruta en la roca o o haciendo o boulder. A veces es muy complejo, ¿sí? A veces es muy difícil llegar a conocerse, cómo uno puede atender o cómo puede uno ponerse, generar esa empatía hacia los demás. Y como psicóloga, pues, gracias a Dios he tenido una gran flexibilidad y he aprendido a autoconocerme para poder ayudar y apoyar a mis pacientes, ¿sí? Em, ¿Cómo me siento? Llegué, como nos pasa, creo que a la mayoría de colegas, en algún momento nos quedamos como analizando y decimos, bueno, ¿y por qué estudié psicología? ¿Por qué trasnoché tanto? ¿Por qué me aguanto lo que estoy aguantando socialmente, como el mal pago o el buen pago, sí? A costa de mi salud mental, ¿sí? Pero cada mañana me levanto y digo, bueno, gracias a Dios, hoy escuché a alguien, anoche escuché a alguien y pude dejar un granito de arena en esa mente para que se dé cuenta que es más valioso de lo que imaginamos, ¿sí? De lo que esa persona se imagina. Eh, a veces nosotros como psicólogos, yo siento que Se te apagó, Mónica. Compañeros, no escucho a nadie. Sí, se fue Mónica. Por eso Ah, no digo, no. hola, Ok. Mireya. ¿Me escuchas? Hola. Sí, ¿cómo están? Oh, qué bueno tenerte acá, Mireya, César, compañeros. ¿Qué Mónica, más, colegas? ¿Cómo van? estamos acá en conversación Ah, hablando de la de la autoestima pregunta. y empezamos con unas preguntas en relación con la conexión entre la palabra autoestima, todo este tema de la autoestima y nuestra vivencia de la profesión como psicólogos, ¿no? Entonces, ¿qué sentimos por nosotros como psicólogos? ¿Qué pensamos de nosotros como psicólogos? ¿Y qué hacemos por nosotros como psicólogos? Entonces, eh, las dos Mónicas, una nos hablaba de la importancia del trabajo personal, la psicoterapia y la psicoeducación, y Mónica Ruiz nos hablaba de la similitud entre su deporte, que es la escalada, y todo ese proceso del autoconocimiento, ¿no? De permitirnos con nuestros compañeros a abrirnos, a conocernos, ¿no? O sea, de alguna manera
qué importante es eso, y nos hace sentir esa comunión, ¿no? Que es lo que requerimos acá. Entonces, ¿quién va a hablar? ¿César? Sí. Adelante, compañero. Es muy importante ese ejercicio porque nos permite también entender precisamente a ese otro, a ese profesional que está ahí, que ha trabajado, que ha venido con nosotros en esta lucha, y pues entender, sí, su pasión eh, por lo que es la psicología. Entonces, uno ahí va a entender de todas formas las motivaciones y pues eso me parece importantísimo a la hora de hacer una construcción, digamos, gremial y podernos relacionar en ese mismo objetivo. Entonces, uno va viendo también los intereses de cada persona y creo que eso nos retroalimenta a nivel general. Personalmente, yo siento, digamos, en la formación como psicólogo, siento una pasión y la tengo aquí instaurada, por eso el tema de construir gremio y por eso el tema de, digamos, de darme hacia el otro, siempre hablo del otro, en la legitimación del otro, entre la diferencia, y es una pasión por el sentido de conciencia social. Eso a mí me ha marcado y lo tengo aquí en un chip eh, y constantemente trato de hacer siempre con la gente que hablo en mi trabajo diario como profesional, de traer, digamos, de poder dar mi profesión, aportar para poder construir una mejor conciencia social, de que crezcamos como seres humanos. Eso me parece que es mi motivación y lo que siento realmente. Pienso en una mejor sociedad. Estoy pensando constantemente en cómo podemos tener una mejor sociedad y un mejor gremio. Eso para mí es importantísimo. Y pues por eso es que sé que el tema de lo profesional, una profesión tan amplia como la psicología, que evalúa la conducta humana ni más ni menos, y la expresión también política, que es lo que trabaja, digamos, dentro de la toma de decisiones y la actividad, digamos, social de una determinada sociedad, pues es importante para que nosotros podamos ahí siempre estar. Entonces, pues me parece importante eso, me parece importante en el hacer, comenzar a hacer esa psicoeducación que hemos hablado tanto, comenzar a formar y de verdad comenzar a construir mejores seres humanos. Esa es la idea. En cuanto a la parte cultural, me parece importantísimo. De pronto reflexionaba un poco sobre el texto. La verdad no pude leerlo bastante, estaba en otras cosas, también en otras lecturas alternas, pero me parece como para reflexionar que la cultura tiene esos determinantes sociales, ese tema, por ejemplo, arraigado que ya conocemos nosotros en culturas donde hay, por ejemplo, temas dictatoriales, ¿sí? Y que, digamos, que generan una coerción sobre esa autoafirmación o sobre esos procesos que deben, digamos, venir más de lo individual, de esa responsabilidad, de ese tema de autocrítica y de esa formación, digamos, de la autoestima, ¿no? De todo lo que es poder autoafirmarse en una sociedad. Y, y pues de todas formas que la cultura impacta mucho en esa coerción de ese individualismo. Entonces, me parece importante de todas formas en algunos apartados rescatar que uno puede trascender a pesar de tener un marco cultural. Si uno es capaz también de poder económica o aspectos, digamos, que impactan, digamos, a nivel general, pero nosotros estamos en la capacidad, digamos, dentro de esa formación, de esa autoestima, poder llegar a, a tener una autoeficacia en ese sentido y poder trascender también, que no es una tarea, digamos, fácil,
pero me parece importante, teniendo en cuenta todos los pilares. No pude, digamos, completar la lectura, pero creo que me pareció muy bonito esa parte. Y pues como le digo, mi pasión es la sensibilidad social, la conciencia social y Estado, eso es lo que vamos a hacer. Y ojalá que a través de este movimiento psicopolítico podamos, no sé si sea un idealista, pero traspasar fronteras. Gracias. Yo quiero que así sea, Listo, César. compañero César. Gracias, César, hermano. Gracias Yo quiero por que ese así sea. aporte y por ese sentido social, César. Y rescato lo que dices, o sea, estamos en una época en la que tenemos que construir una cultura de la salud mental, una cultura de la autoestima, y nosotros los psicólogos estamos llamados a eso, nosotros somos la primera línea de este tema. Entonces, bien, César, gracias hermano por el compromiso. No, Listo, ¿quién gracias a más quiere ustedes. hablar? ¿Quién quiere hablar? ¿Mireya? Así por las buenas, Andrés. Ajá, no, pues que a mí te me apareciste acá en pantalla, y yo, Mireya, yo, Bu. bueno, Bu. para Pues no le escucharte. hacías, creo que una pregunta de la conexión de la autoestima con la vivencia de la profesión. Yo creo que desde que yo empecé a estudiar psicología, o sea, yo nunca he tenido como crisis de mi profesión, o sea, siempre he querido estar y ser mejor y prepararme más. Y yo creo que el punto ahí ha sido más bien que uno se pone la vara muy alta a veces. Y entonces, y esto se relaciona con el autoestima, uno dice, no, pues quiero un montón de cosas, pero a veces tal vez las metas y las proyecciones que uno se pone son también tan fuertes que uno termina interpretando como, no he hecho lo suficiente, me ha faltado hacer más. Sí, entonces claro, eso termina como cayendo en el autoestima también, como viendo valoraciones no tan positivas de uno por no cumplir como con esas proyecciones que uno se plantea. Entonces creo que ahí uno tiene que aprender a regular un poco, ¿no? Y además a reconocer lo que sí ha logrado hacer, ¿cierto? Para poder cultivar autoestima y no estar dándole duro ahí. Entonces, respecto a la relación que te estabas preguntando de la autoestima y la vivencia de la profesión. Y respecto a la lectura de la autoestima y la cultura, me pareció supremamente interesante ese capítulo y debo admitir que lo empecé a leer con pereza, porque tenía muchas cosas que hacer y entonces, o sea, como que, oh, madre, venga, a ver, toca leerlo, voy a echarle una revisada así rápida, pero pues nada, al principio sí lo hice como muy rápido, pero empecé a encontrar unas partes del capítulo que me empezaban a sonar muchísimo. Entonces, una parte como de no simplemente asumir como todos esos principios y valores que están de por sí en las culturas, ¿cierto? Y como una imposición a las personas que tengan que asumir. O sea, como incorporar también los principios y valores que tiene una cultura, porque pues finalmente también debe haber una libertad, ¿no? De reflexionar sobre eso que está ahí y ver si también resuena con uno y también uno lo asume como un vivir con conciencia, ¿sí? Es decir, definitivamente sí me identifico con este valor, con este principio que comparto con la sociedad o no comparto con la sociedad, ¿sí? Entonces me parece supremamente importante el hecho de como que no comas entero, reflexiona, ¿sí? Y cuando uno realmente asume con decisión que esto es algo que sí asumo para mi vida, un valor, un principio en mi vida, pues voy a vivir una vida con más conciencia, ¿sí? Y ahí se relaciona entonces con uno de los principios de la autoestima. Entonces es muy, muy chévere. Qué bueno, Mireya, qué bueno, gracias por esa contribución. Sí, lo importante es no abrumarnos, ¿no? Porque, o sea, no es abrumarnos ahí pues por encarnar pues el ideal y ser los modelos de autoestima, porque, porque estamos en un proceso también de crecimiento personal y tenemos mucho por trabajarnos. Lo importante es, pienses en, por ejemplo, lo que significa para nosotros como profesionales tener una práctica tan poderosa como, por ejemplo, vivir conscientemente. O sea, dígame si eso no es vital para... O sea, yo diría, bueno,
a una persona que no está en este camino del crecimiento y del desarrollo psicológico, pues uno dice, pues bueno, o en esta profesión que estamos nosotros, pues dice, bueno, pues le entiendo que no tenga por qué obligarse o no obligarse, sino encaminarse a vivir conscientemente, ¿no? Porque eso requiere una pausa, una meditación, una reflexión, hacer un alto en el camino, incluso hasta disfrutar de estar con uno mismo. Y si hay algo que la gente no quiere es estar sola, o sea, quieren es estar todo el tiempo distraídos o lo que sea, mal relacionados. Entonces es el impacto que tienen estas prácticas en nosotros. Adelante, Holman. Hola, buenas noches a todos, ¿me escuchan? Adelante, Holman, claro que sí. ¿Qué tal? Bueno, pues me gustó el aspecto de, en el área, pues igual no hice una, pues por temas de tiempos, una lectura como súper exhaustiva del capítulo, pero me quedo mucho y pues digamos también en lo que he podido ondear y trabajar y como humanista también que soy, pues el apartado que dice de vivir con propósito. Me parece que pues verdaderamente uno tiene que buscar y pues también es un acto de corresponsabilidad, ¿cierto? O sea, como parte del propio estado en el que estamos, ¿no? Y en el territorio, de buscar un sentido de vida o múltiples sentidos de vida, porque pues la vida no se cierne solamente en un solo aspecto, en un solo determinante, ¿no? Sino que buscar verdaderamente esos propósitos, esos alcances, esas metas que verdaderamente aportan esa autorrealización y pues que no solamente aporta lo profesional, sino que también trastoca lo humano y lo comunitario, ¿no? Entonces, vivir con esos propósitos, vivenciarlos, experimentarlos, transmitirlos a los demás, pues de una forma en que uno mismo pues pueda hacerla con esa plenitud. Ahí habla un poco como el tema de la eficacia, ¿cierto? Y de las competencias, pero no solamente con recursos pues materiales, sino llevarlo pues a, a esa misma plenitud que uno puede alcanzar y hacer las cosas como con excelencia, ¿no? Yo creo que eso también pues bueno, en la universidad nos han inculcado mucho eso, ¿no? Actuar desde la excelencia, actuar desde lo que uno verdaderamente le gusta y más hoy por hoy que dicen, no estudie algo que no es, sino que pues nada que a usted le guste, sino solamente que sea en términos de producir, ¿no? Que le sea utilitarista y rentable y pues se desliga como del sentido del ser, ¿no? Entonces yo creo que esa causalidad, esos multipropósitos, hay que fortalecerlos. Ahí me llena pues mucho el espíritu y mucho el alma. Y pues se lo comenté a Andrés un poco como en el audio anoche que llegaba del trabajo, pues el tema de la corporación, el tema del emprendimiento social, el poder pues disfrutar de esta etapa. Cuando vi psicología social y psicología política en la universidad, pues decidí ser psicólogo social por lo mismo, por el reto, por el desafío que representa, porque en lo social y lo comunitario encarnamos la neuropsicología, ¿cierto? Lo clínico, entonces pues para mí fue desafiante y pues para mí mi vocación la quise encaminar desde ese momento y pues lo conecto como pues en el momento que decidí ser psicólogo a mis 15 años, ya definir ese capítulo y pues un propósito que vengo cultivando 18 años después. Entonces, pues es muy pleno, a pesar de que pues las circunstancias laborales a veces no son tan favorables o que en la propia familia te digan que no, o sea, se equivocó de carrera, etcétera, de todo. Pero yo creo que pues esas conexiones con los propósitos, con las metas, la verdad es que sí son satisfactorias personal y bueno, humana y profesionalmente, ¿no? Entonces, con eso me quedo en ese apartado de vivir con propósito de la autoestima y la cultura, ¿no? Y eso es lo que pues hay que permear
también como agentes de educación a través de lo que pues estamos emprendiendo como, pues valga la redundancia, como emprendedores sociales y como empresarios sociales, que es donde pues con todo esto queremos escalar, ¿no? Y serlo sustentable y pues que eso permee hasta pues el más recóndito lugar de nuestro ser, ¿no? Entonces, eso quería aportar. Gracias. Qué bueno. Gracias, Holman, por esa valiosísima contribución. Eh, bueno, aquí estamos cumpliendo con nuestra misión, ¿no? Con lo que es la agremiación, la comunicación, la formación. Tremendo eso. Compañeros, ¿quién más quisiera eh, mm, deleitarnos con su palabra y su sabiduría? Adelante, Gloria Nivia. Hola compañeros, buenas noches. Buenas noches, compañera. Adelante, te escuchamos. Espero que se encuentren todos muy bien. Bueno, en relación a las 3 preguntas, ¿qué siento como psicóloga? Una gran satisfacción. Yo conocí, jamás en mi vida, en esa época, había ni pretendido ni proyectado ser psicóloga. La profesión llegó por cosas de la vida. Estaba en un periodo de crisis, una crisis muy fuerte a nivel personal, y decidí tomar la opción de estudiar psicología y gracias a Dios no fallé. No me fallé a mí misma. Ahí encontré la ruta que me tenía en esta realidad, definitivamente. Por eso siempre me siento muy satisfecha y amo muchísimo esta profesión. ¿Qué pienso? Pues conforme a esto que ojalá muchas personas en la vida tuvieran la oportunidad y tengan la oportunidad de encontrar su ruta, no solo por ser profesionales en psicología, sino que puedan encontrar lo que realmente les gusta, porque hay muchos profesionales y también ahí incluye unos psicólogos que están en este ámbito, pero no se sienten con el amor y la pasión que uno tiene. Y es necesario tener una pasión por lo que uno decide realizar en su proyecto de vida. Me siento satisfecha, siento como desde el mismo momento en que comencé a conocerla, la profesión, que es lo que yo quería y me gusta. ¿Qué hago? Pues yo continuamente, nunca estoy quieta, hago muchísimas cosas. De hecho, pues yo, como ya ustedes saben, en la gran mayoría, soy independiente, trabajo con mi independencia, con personas que yo he trabajado institucionalmente también, me remiten casos y con ellos trabajo. Pero no es solo eso, me gusta hacer otras cosas, me gusta capacitarme, hacer cursos y obtener como más cosas que son importantes para el conocimiento de uno, para mejorar, optimizar y estar actualizado en la medida de las posibilidades. En relación al tema de hoy, de autoestima y cultura, tampoco lo leí como tan en detalle, sino como muy a la carrera. Pero encuentro que el autor durante este capítulo fortalece nuevamente los 6 pilares de la autoestima y le da como una significación grande a la cultura. En la medida de que la cultura lo permite, se pueden generar estos 6 pilares y por ende desarrollar una muy buena autoestima. Si no, pues digamos en otras palabras, en nuestro país que no lo habla, pero por ejemplo dice que Estados Unidos, por lo denso de la cantidad de personas que viven de diferentes culturas, es como bastante complejo. Quiere decir de pronto, yo lo interpreto que la cultura me puede dar a mí la posibilidad de fortalecer mis pilares para tener una muy buena autoestima o me los puede impedir. Entonces la cultura de una u otra manera pareciera que nos puede moldear
favoreciendo o perjudicando la autoestima. Excelente ese análisis. Sí, así es. Hay culturas que van en detrimento de la autoestima y hay culturas que pueden favorecer el desarrollo de esa autoestima. Y me parece importante resaltar ahí, Gloria Nivia, el tema de cómo hay que hacer como un equilibrio entre la comunidad, ¿cierto? El Y el colectivo. individuo, el Ajá. colectivo y el individuo, ¿no? O sea, porque Sí, en vivimos... esa última parte también me llama mucho la atención porque es como diciendo, cuando trascendemos ya de esa individualidad, pasamos a lo colectivo y nos preocupa es lo colectivo, no lo individual o lo personal. Entonces, incluso hay una partecita donde le da mucha significancia al trabajo y a la responsabilidad que tenemos al realizar nuestro trabajo en grupo. Y mira que yo lo relaciono con lo que hemos venido hablando en nuestro gremio. Hemos sido como muy individualistas, entonces quiere decir que nos falta mucho por madurar en nuestra autoestima para que pasemos y trascendamos de la parte individual a la colectiva. Y en la medida que nosotros lo vamos haciendo, vamos madurando, vamos mejorando y nos hacemos más fuertes, lo que hemos venido hablando en el movimiento. Ah, estás inspirado, Gloria Nidia. Esa es la conexión, claro que sí, esa es la conexión, porque exactamente, mire que es que si el profesional desde lo individual fortalece su autoestima, va a estar más dispuesto a la cooperación, al trabajo en equipo, a la construcción colectiva, no a la competencia, porque si le hacemos énfasis al individualismo, pues nos llevamos a la competencia y de alguna manera en esta economía de mercado y en esta economía neoliberal, que es diferente al capitalismo, digamos propiamente dicho, nos ponen a competir entre todos, entonces no vemos a nuestros colegas como, venga, gremiémonos y juntémonos y cooperemos y intercambiemos conocimiento y contactos, sino que uy, no, yo no me voy a contarle a este man porque qué tal le voy a dar la idea Un y entonces hay rival. un rival, no lo vemos como un compañero con quien hacer gremio, sino como un rival con quien competir. Entonces ahí es donde está el equilibrio, ¿no? O sea, nosotros somos una sociedad que tiene que llevarnos al equilibrio, o sea, al equilibrio entre el desarrollo individual, pero también al desarrollo colectivo, ¿no? A entender que hay que integrar esas dos. Y pienso yo que nosotros como movimiento psicopolítico estamos construyendo ese modelo de trabajo en equipo, pero de reconocimiento también de las individualidades, ¿no? Como un partido, como un equipo de fútbol, ¿no? Puede haber un Messi, puede haber un Ronaldo, pueden haber individualidades, pero si ustedes se dan cuenta, ellos siempre dicen, no, el trabajo en equipo, o sea, no podrían ser las estrellas que son sin el equipo, ¿no? Entonces, Claro, esa en es nuestras esa armonía, características personales no las podemos perder, porque eso ¿no? es lo que nos genera ser únicos. Sí, Pero esa parte de ser únicos es una cosa que se complementa al ser gremio, ¿sí? Y a vivir en comunidad y al trabajar unidos, porque cada uno puede tener un componente del otro, y eso se hace más fuerte, ¿cierto? sí, mira lo que dice, por ejemplo, ahí está clarísimo, antes de darle la palabra a Holman, ahí está clarísimo, vea, mire, somos un yo, a nivel profesional somos un yo, cada uno de nosotros tiene sus propios intereses teóricos y su propia perspectiva y su enfoque como individuos profesionales, pero es muy interesante el nosotros como gremio, ¿no? O sea, el nosotros como gremio y cómo vamos eligiendo de quién nos vamos a dejar influenciar, o sea, digamos, que me da Gloria Nivia, que me da Holman, que me da César, que me da Mirella, y qué le doy yo a cada uno de ustedes. Entonces, estamos construyendo nuestro nosotros. Por eso hay que ser también muy, ¿cómo les digo? Muy sabios, ¿no? A la hora de elegir de quién nos vamos a dejar influenciar, ¿no? Ujú. ¿Cierto, Holman? Aló. Hágale, Holman. Sí, mire, yo les comparto lo siguiente rápidamente y es que eh, cuando, cuando empecé o tuve una experiencia de trabajo con la Organización de Estados Iberoamericanos,
cuando pues empezamos más allá de firmar un contrato, es hacer parte, digamos como que, o sea, la figura es más simbólica en ese estado, ¿no? Por ejemplo, firmar un acuerdo y un convenio de cooperación. O sea, cuando uno habla sobre eso, entonces ya digamos que el actuar no solo político es comunitario, o sea, ya nos llama a trascender, es más allá del tema, así como decías, de la competencia, no, sino pues verdaderamente hacer un servicio a la comunidad y que lo hacemos de una forma colectiva, sin esa jerarquización, sin ese sentir de ataque el uno con el otro, ¿verdad? Y algo que particularmente le he aprendido mucho a la industria digital, a, a todo este área de marketing, etcétera, pues bueno, y existe el marketing colaborativo, ¿no? Pues que hacer marcas, una marca crece junto a la otra. O sea, para todos hay mercado, para todos existen clientes potenciales, para todos existe una salida. Si tú eres mentor, etcétera, pues la persona puede entrenarse contigo, si no es con la otra marca también, pero o sea, se genera ese bienestar y esos clubs como de bienestar verdaderamente más allá de una relación, por ejemplo, comercial, ¿no? Entonces, o sea, la industria misma se encarga de generar esos convenios de cooperación entre nosotros y verdad, o sea, en verdad sí hay un paradigma, hay un imaginario que hay que ir deconstruyendo entre nosotros como profesionales sociales, pues es a veces ese mismo desafío que se autoimponen todos. Entonces yo la mezquindad, entonces solamente yo, y si no, entonces me quitan mi empresa, mi consultante, entonces todo eso es para mí solo, donde pues obviamente en dónde está el sentido social como de cada uno como profesionales del área, ¿no? O sea, tendríamos que ser los más sensibles, tendríamos que ser los más comprensibles, los que más estemos llamados a no solo hacer ese trabajo en equipo, sino esa cooperación en equipo, pero que muchas veces la misma mezquindad que surge, no entiendo por qué, pues las raíces, pero pasa, pero sí es una enseñanza muy bonita que la industria misma digital en su globalidad me ha brindado y pues que me ha aportado mucho ese sentido humano y cooperativo y social pues que tengo de mi profesión, ¿no? Qué bien, qué bien, qué bien, apreciado Holman. Compañeros, quedan un par de minutitos. Antes de que alguien más quiera cerrar hoy el encuentro, quiero recordarles la metodología. Nosotros estamos en estos momentos desarrollando una primera etapa de este proceso, que es lo que llamamos los conversatorios, revisando capítulo por capítulo, generando una conexión con el material. La idea es que de los conversatorios emerge la segunda etapa, que son los grupos de estudio, porque requerimos que hayan grupos de estudio especializados en cada temática. Ya hicimos la encuesta ahí en el grupo para que se vayan ahí oficialmente metiendo ahí en su grupo de estudio, porque recuerden que la misión del grupo de estudio es hacer comunicación, hacer pedagogía de su tema, porque la mejor forma de aprender es enseñar. Entonces, que se pueda hacer esa pedagogía en el grupo público del proyecto Autoestima, para que ahí estemos alimentando ese grupo con nuestros mensajes de transmisión de la teoría, ¿no? Con imágenes, con textos, con videos, con audios. O sea, estarnos, porque esa es la manera como nos vamos tejiendo ese conocimiento entre todos, ¿no? Especializándonos cada uno, cada grupo. Entonces, esa es la segunda etapa, los grupos de estudio. ¿Para qué? Para que al hacer esa pedagogía, al compartir ese conocimiento, se vaya generando una comunicación constante, se genere la conexión y con eso sirva de preámbulo para la tercera etapa, que viene a ser ya los seminarios, porque tenemos que monetizar esto, de hacer los seminarios y lograr que nosotros seamos capaces de construir esos seminarios, ejecutar esos seminarios e ir haciendo un camino
para posicionarnos socialmente como unos activistas de la autoestima y unos promotores de la salud mental a través de la formación en autoestima. Y eso hay que hacerlo en todo el país, o sea, en todas las regionales tenemos que ir creando esa marca y hay que hacer ese marketing, ya pensando en Goldman, nuestro jefe, nuestro futuro director de marketing de este proyecto de la corporación, para que le metamos marketing a esto, ¿no, Holman? ¿Quién más quiere hablar, compañeros? Sus últimos Sí, 4 minutitos. toca esa difusión y ese tráfico así para ese posicionamiento, correcto. Profesionalmente, exactamente. ¿Quién más quisiera compartir? Básicamente quería recordarles eso. Aspiro. Adelante, Gracie, adelante. Listo. ¿Me escuchan? Hola, Gracie. Hola, Sí, buenas adelante. noches. ¿Cómo están? Escuchamos. Adelante, ¿Qué muy Bueno, más? bien, ¿Cómo adelante. estás? bien, Hace rato no gracias te aquí. veía. Hola, un poquito embolatada, pero ahí vamos. Bueno, pues referente al capítulo de autoestima y cultura, y de acuerdo a las preguntas realizadas, entonces, pues desde mi perspectiva personal, pues yo creería que voy encaminada con ese sentir y realizando que, primero que todo, estudiando la carrera, que estoy encaminada con ese sentir que me movió de manera personal para poder pensar y analizar el por qué yo estoy estudiando lo que terminé estudiando. La verdad, pues me movió primero que todo vivir, tener buenas y no tan buenas experiencias de vida para poder continuar con la carrera, continuar con la vocación, continuar ejecutando y haciendo la labor que estoy realizando social. Entonces, pues eso y lo encamino mucho con el capítulo de autoestima y cultura, porque la verdad, desde la veeduría y lo que estoy realizando de manera personal y profesional, voy de la mano con las dos cosas y sirviendo a la comunidad, a la sociedad, a la humanidad de la manera que lo requiera. Qué Muy bien. lindo. Gracias, Excelente. excelente. Gracias por el Y la testimonio. verdad me movió la verdad me movió es las malas experiencias más que todo, más que las buenas, porque el vivir en carne propia, el conflicto armado, los homicidios, bueno, toda De tu esa, experiencia, exacto, claro. exacto. Más bien la mala experiencia me ha movido a estudiar, a prepararme, a continuar investigando, realizando muchas más cosas para poderlas poner en práctica y servir a la humanidad y también cambiar muchas cosas que la verdad la misma cultura nos ha impuesto. Eso es todo, gracias. Bueno, gracias por ese testimonio, Gracie. Un abrazo grande, ya nos queda solo 1 minuto. Vale. A Compañeros, ustedes, entonces, gracias. Estamos todos súper inspiradísimos esta noche. espera, hoy estuvimos súper inspirados y Hugo no nos va a dar más tiempo, entonces les mando un abrazo. Gracias de verdad por su contribución. La próxima semana, compañeros, arrancamos con los pilares de la autoestima. Les propongo que arranquemos con el pilar número 5, que es el pilar de la vida con propósito, para conectarlo con este propósito que estamos caminando todos acá, porque aquí estamos es por el propósito, ¿no? Entonces, el capítulo de la vida con propósito, que es el capítulo, igual ahí lo vamos a estar comunicando, Chao. capítulo 10,